Los Piratas de Campeche no son solo un equipo de béisbol en la ciudad, son cultura, leyenda, historias y recuerdos que dejaron aquí en el estado de Campeche. En 1999, la ciudad fortificada de Campeche fue nombrado por la UNESCO como Patrimonio Cultural. Muchas son las razones, como sus bellas fachadas, sus recuerdos, sus historias, leyendas, pero también hay un hecho muy importante: los piratas. ¿De verdad crees saber lo que es un pirata en Campeche, lo que hizo, lo que pasó en esta ciudad? ¿Qué piensas tú cuando escuchas piratas en Campeche? ¿Sabías que hay distintos tipos de piratas? Hay piratas, bucaneros, corsarios, y que bueno, mucha gente se confunde en esos aspectos. Empecemos primero con el corsario. El corsario, por ejemplo, en el caso de Francis Drake era Sir Francis Drake, era un título nobiliario que él tenía precisamente de la corona inglesa, y que este tipo, Sir Francis Drake, el corsario, era un pirata, que se le puede llamar así, era un corsario, donde tenía un título nobiliario y sobre todo que tenía una carta, tenía un permiso precisamente de parte del rey, en su momento la reina de Inglaterra, en los cuales le cedía a él precisamente el derecho para poder atacar. Estaban los bucaneros, que también tenían otro tipo, como un rango un poco más alto. Estaban los famosos piratas, pues era el que vivía en las Antillas, en el caso de la Española, como lo que era hoy en día República Dominicana y Haití. Ahí vivían ellos, y que bueno, eran mercenarios que se podían alquilar para esto. Cuando el asunto de los piratas salían, eso es importante mencionar, había una carta de compromisos que ellos firmaban precisamente, donde todo lo que podían robar y sustraer en cuanto a esclavos se lo tenían que entregar al capitán, que atacaba, sacaba 1% para ellos, 1% para el capitán, y los demás tenían que entregar a su corona. Era una carta de compromiso que ellos firmaban, se organizaba bien la tropa, se organizaban bien los barcos, y precisamente empezaban los ataques de piratas en Campeche. De hecho, cuando los piratas llegaban a la ciudad de Campeche para atacar, las personas del clero, todas las personas que se metían a la iglesia, resguardaban sus objetos más valiosos, que de entre dicho sea, eran todo de oro. Se resguardaban en las iglesias, y por medio de cuevas interconectadas entre las iglesias, como la de San Francisquito, llegaban hasta la iglesia de San Román y hasta la de Guadalupe. Se escondían hasta que pasara todo el peligro. Los ataques de piratas fue con Lorencillo. En 1685 atacó a Campeche, fueron casi 55 días de ataques, devastaron la ciudad, también devastaron algunos de los pueblos que se encuentran acá cercanos, como Jampolol, como Castamay, como Chinán, y bueno, no se diga Lerma. Las murallas de Campeche no existían en un inicio cuando estaban los ataques de las piratas, cuando vino Francis Drake, ni siquiera, solamente algunos fuertes. Cuando ellos veían que aparecían todos los barcos, ellos veían y tocaban las campanas que se podían existir aquí en la iglesia, que no es catedral la primitiva que se encuentra aquí en el parque principal, que es el Cuadrante. Ahí estaban los cimientos de la primera iglesia, pero había otro pequeño baluarte que estaba allá donde estaba la Soledad. Tocaban las campanas, entonces la gente ya sabía que el ataque iba a ser inminente, entonces empezaban por Lerma. Lo primero es meterle de cañonazos del Cerro La Eminencia para poder abrir la tropa de los piratas que venían. El segundo es esperar los cañonazos de calibre 14 que le metían desde el fuerte San Benito para poder reventar. Un cañonazo podía reventar hasta 10, 14 personas. Y después de ahí entonces venía el disparo de la artillería. Venía el disparo de la artillería de los campechanos, donde podía ser con el mosquetón. Y después del disparo de la artillería, pues entonces sí era el momento de sacar la espada, y la lucha era cuerpo a cuerpo, con navajas y todo lo que tenían, dagas y puñales, todo tenía esta gente, hachas. ¿Estás seguro que las murallas de Campeche estaban completas para los ataques de los piratas? Algo muy importante que hay que dar a conocer, que en la época de los piratas de Campeche, las murallas de Campeche no estaban cerradas como tal. Eso es muy importante que dejar en claro. Precisamente a raíz de los ataques se empiezan a levantar algunos lienzos de los pedazos de muralla, y resulta que para 1685, cuando Lorencillo fue el último ataque fuerte aquí, porque luego vino otro más que realmente solamente secuestró a un rico personaje aquí en Campeche y pidió rescate por este hombre, Lorencillo, que devastó la ciudad. El ataque fue en 1685, y el lienzo de muralla para cerrar las murallas de Campeche completitas, cerradas como tal, se cerró en el año 1704. Es decir, hay una gran desventaja. Es entendible que las murallas de Campeche no sirvieron para un ataque de los piratas cerradas como tal, que es importante recalcarlo, sino que por lienzos y por pedazos son los que se vinieron haciendo. Recuerdos muchos, réplicas aún más. Una de ellas el barco de Lorencillo, que es una réplica del modelo original.
ubicado ahora como atracción turística en el estado de Campeche, y muchas más réplicas como espadas, puntas de barcos, sombreros, muchas cosas en el Museo de San José el Alto. Pero, ¿y la vestimenta cómo era realmente? Que la vestimenta de los piratas, eso es interesante. Desgraciadamente existen películas como por ejemplo la de Jack Sparrow, que son películas que como historiador considero que no es tal cual un pirata en Campeche. Eso es más centrado a las Antillas, más aquí en República Dominicana y Haití, donde estaban los ingleses, y que bueno, el personaje de Jack Sparrow pues a mí se me hace no tan interesante, como pues que corría, tenía 3 pelos acá en la barba. Los piratas eran mercenarios, eran hombres fuertes, bárbaros, que quizás venían con botas, por supuesto que venían con botas, algunos sombreros que se podían usar en la época, algunos chalecos, pero lo principal de ellos era su daga, por supuesto su mosquetón y la pistola que podían ellos traer para poder asesinar gente. 13 fueron los ataques de los piratas en Campeche, 13 los ataques a la iglesia de San Román, pero el Cristo Negro de San Román nunca fue atracado en aquellos tiempos. Las señoras de la iglesia lo bajaban y se lo llevaban cargando en su espalda hasta Chiná. Según el INAH, el Cristo Negro es una de las piezas que nunca fueron tocados y no tienen ninguna rayadura. Atrás de mí está la iglesia de San Francisquito, que tiene una anécdota particular y muy memorable acerca de los robos de los piratas. Entonces, precisamente es una iglesia donde tiene retablos con láminas de oro, y así efectivamente fue. Muchos de los sacerdotes que tuvieron a cargo esa iglesia junto con el clero, ellos mandan a tapiar, le mandan a poner pintura a muchos de los retablos, y que precisamente hace como una década, cuando se empiezan a restaurar con el INAH, muchos de los restauradores tuvieron que raspar y se dan cuenta que existían bajo capas de pintura todas estas láminas de oro. Precisamente, ¿por qué? Porque una de las cosas que tenían los piratas, además de agarrar gente, violaban gente, asesinaban gente, era entrar a las iglesias y mancillar las iglesias, porque eran protestantes, ellos no creían en una religión católica. Entonces eran protestantes, se llevaban todos los vasos de consagrar, además de poder arrancar todo lo que pudieron. Y en el caso de San Francisquito, es correcto, las paredes y lo que vienen siendo los retablos fueron manipulados por el clero en su momento, fueron pintados para que no fueran robados por los piratas por el momento que llegaban. Entre los recuerdos de Campeche antiguo, compaginado con las historias de los piratas, se pueden encontrar los callejones de San Román que fueron utilizados por los piratas para meterse a la ciudad de Campeche y asimismo realizar los saqueos y robos. Cañones como los que notamos como en la esquina del Diamante en la entrada del barrio de Guadalupe, en los callejones de San Román, en los fuertes de Campeche, son reales, no son réplicas. Lo que sí es que al pasar de los años han sido completamente sellados. Sí sería rico en el aspecto económico, sería rico en sus iglesias, habría una cantidad de cuadros quizás que se llevaron los piratas o vasos coloniales que se pudieron haber quedado, pero considero que también el ataque de piratas ha dado su parte cultural a la ciudad de Campeche. La hace ser. Campeche no se considera así su piratería, Campeche es como que la parte que sí sufrió el ataque de unos piratas, pero que también es parte de su cultura, y que Campeche no sería el mismo sin haber sido atacado por los piratas, que repito, sería muy rico con esa fusión española, maya y negros que vivieron aquí en Campeche, pero que la piratería vino a su punto, sobre todo en arquitectura, en el momento de fortificar la ciudad. Creo que no sería una ciudad sin ser fortificada y hubiese sido una ciudad o un pueblo a ras de lo que es su mar. Campeche tiene leyendas, recuerdos, añoranzas del pasado y sobre todo mucha historia, no solo de los piratas, sino también de toda su cultura y su folclore. Esperamos con este video te haya ayudado un poquito más para comprender qué es acerca del pirata en Campeche.